Iglesia Peregrina, una edición más. Queremos compartir contigo todo lo que fue realmente la iniciación de la causa de canonización del Paipucú, el queridísimo Monseñor Pedro Shaw. Tenemos varias entrevistas, por lo tanto, estén atentos. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. En este bloque vamos a compartir una nota dirigido al Monseñor Guillermo Stecklin. Muy buen día, estamos aquí en la Parroquia de la Encarnación. Estamos con el Monseñor Guillermo Stecklin. Buen día, Monseñor, ¿cómo está? Muy buenos días. Felices por tenerlo aquí, ¿verdad? Con nosotros congregados en esta primera sesión en donde se inicia el proceso de la causa del Monseñor Shaw, Pedro Shaw. Monseñor Pedro Shaw, Sí. Es más conocido, como sabemos, como Paipucú. Ahí. Él trabajó su vida sacerdotal, ¿verdad? Toda su vida sacerdotal en el Chaco, en la parte Pilcomayo, especialmente recorriendo las estancias, visitando comunidades indígenas y luego también fundando algunas obras sociales como la escuela Paipucú, y su gran sueño era la radio Paipucú, que también después se hizo realidad después de su muerte ya. Qué bueno, realmente estamos contentísimos que hoy se inicia esta causa y vamos a estar unidos en oración, toda la iglesia, ¿verdad? Unida en oración para que esto realmente llegue muy rápido, ¿verdad? A su planificación, que sería ya completar todo lo necesario para elevar ya la causa, ¿verdad? A la fase romana, vamos a decir. Sí, ahora toca trabajar. Yo estoy en la comisión histórica y tengo que ser lo más objetivamente posible, lo cual me cuesta porque coincidimos en la misma provincia, ¿verdad?, religiosa del Paraguay, 10 años con el Paipucú, así que le he visto frecuentemente. Hoy estaba pensando en esta ceremonia, en su persona, en algún sentido se cristaliza esa misión que este año también cumple 100 años de existencia, desde 1925-2025, en el Chaco, de aparte Pilcomayo, hasta Mariscal Estigarribia, hasta Bolivia. Año de esperanza, año jubilar, inicio de esta causa. Realmente felicitaciones a toda la congregación OMI, ¿verdad? Que es realmente el que está propulsando, porque el Padre Pedro es OMI. Es Oblato de María Inmaculada, y nuestro lema como congregación es, como también otras congregaciones lo tienen, pero lo tomamos igual muy en serio. El Señor me envió a evangelizar a los pobres. Entonces, una cierta predilección a la gente desatendida, como eran la gente en las estancias. La educación de los niños de las estancias era necesario, y también las comunidades indígenas
Y un dato interesante es que el país Pucú tenía como su secretario a un indígena joven que le acompañaba en sus viajes, así que conocía muy de cerca la gente indígena del Chaco. Muchísimas gracias, Monseñor, por esta entrevista. Y un saludo también, quiero un mensaje a Iglesia Peregrina, programa del Canal 25, Ñande Yarañé. Con mucho gusto, saludo a los que siguen el canal como Iglesia Peregrina. Es una hermosa imagen. Estamos caminando, pero hacia una meta, como es una peregrinación. Estamos caminando juntos y en una peregrinación especialmente uno siente la providencia de Dios que acompaña este camino. Así es. Muchas gracias, Monseñor Guillermo, y buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Uvapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Desde Ñande Yarañé, el primer canal católico del país, te invitamos a vivir una experiencia de fe inolvidable. Del 10 al 15 de diciembre del 2025, peregrinamos a los santuarios marianos mexicanos en compañía espiritual del Padre Víctor Luis Cabañas.
Visita la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, camina por los caminos de la fe y revive el milagro que cambió la historia de América. Incluye billete aéreo, traslados, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, actividades, guía, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Reserva tu lugar hoy mismo con Monditour Viajes al 0983-399-300 o con el Padre Víctor Luis al 0986-404-603. Ñan de Yarañe, comunicando la fe, uniendo corazones. Estamos de vuelta para compartir contigo las notas dirigidas al postulador de los Oblatos de María Inmaculada, el padre Diego Sáenz, y también del vicepostulador teólogo Dr. Michel. Muy buen día, estamos acá en la Parroquia de la Encarnación. Estamos con el vicepostulador, nada más y nada menos, de la causa del Monseñor Pedro Shaw. ¿Cómo está del doctor Michel? ¿Cómo anda? Aparentemente feliz y contento, Sí. lleno de emoción, Sí. porque ya hemos trabajado tantos años, 15 años, más que 15 años, para llegar a este punto de la apertura oficial de la causa de Paipucú. Qué maravilla. Hoy estamos entonces reunidos y congregados como iglesia y queremos que usted le dé un mensaje para que la gente cómo le puede llegar a identificar, conocer cuáles serían los espacios de Facebook, algún espacio en donde se pueda obtener la vida o los materiales que tengan ustedes. Bueno, ya desde el primer momento nosotros teníamos que buscar a la gente que conocía Paipucú. Necesitamos los testimonios para comprender mejor la personalidad del personaje de Paipucú, la figura de Paipucú. Entonces ya juntamos los testimonios. Toda la información se puede ver en nuestra página web, www.causapaipucú.com. Sí. Y también estamos en Facebook. Las últimas noticias de la causa siempre en Facebook cada día. Sí. Qué maravilla. Muchísimas felicidades porque hoy estamos con un día muy especial donde se inicia con esta sesión el proceso de la causa del Monseñor Pedro Shaw. Así que nosotros como iglesia estamos también unidos en oración para que todo esto resulte favorable, para que todo esto se dé con el menor tiempo y así poder concluir y ya pasar a la etapa romana, ¿verdad? Sí, bueno, el trabajo comienza ahora, ¿no? Claro. Yo he trabajado durante los últimos 15 años para conseguir datos, para saber más sobre la vida de Paipucú y también sobre sus virtudes y fama de santidad. Entonces ya tenemos preparado un montón de material para el tribunal, pero ellos tienen que comenzar de nuevo, revisar todos los documentos, buscar otros testigos, así sería un trabajo otra vez de años, ¿no? Para llegar. Todo el mundo me pregunta qué tal con el milagro. Bueno, yo no tengo preocupación que viene el punto para llegar a la beatificación que vamos a encontrar también milagros, ¿no? Sí, porque en los últimos años encontramos muchas veces con gente que ya nos dijo que hubo en su familia o algo de milagro, ¿no? Pero bueno, un milagro es algo especial y se tiene que aprobar científicamente, entonces, pero vamos a encontrar pero primero el proceso con el tribunal para confirmar su fama de santidad. Pero les animo muchísimo porque realmente la virtud heroica del Monseñor Pedro Shaw es realmente muy grande. Él atravesó el Chaco paraguayo hace más de 100 años atrás. Imagínense, eso es todo realmente una virtud y es realmente algo grande. Por lo tanto, está encaminado, está muy bien encaminado. Bueno, cuando nosotros comenzamos con los oblatos para iniciar esta causa de Paipucú, pensamos en primer lugar en la iglesia local de Chaco,
porque Paipucú era el misionero del Chaco, ¿no? Pero después pudimos descubrir también que por las obras de Paipucú, la escuela Paipucú con los niños egresados viven ahora por todo el lado, ¿no? Y todos tienen esta herencia de Paipucú en su vida. Y también por la radio Paipucú ya tenemos esta, vamos a decir, ampliación de la iglesia local del Chaco hacia todo el Paraguay, que así algún día podría ser modelo de fe para toda la iglesia en el Paraguay. Y bueno, muchísimas felicidades y mucha fuerza para este emprendimiento. Realmente muchísimas es gracias. muy grande lo que están haciendo. Y un saludo para Iglesia Peregrina, para todos los televidentes también, para que usted le pueda enviar un mensaje de hoy, de un día muy especial. Bueno, yo vengo de Alemania, yo vivo en Alemania y cada rato vengo para trabajar en este proceso de beatificación. Y necesitamos el apoyo de todos los amigos y amigas de Paipucú que pueden contribuir con alguna experiencia con él. Cada detalle vale. Agradecido a toda la ayuda, todo el apoyo de los paraguayos y las paraguayas para apoyarnos en la causa de Paipucú. Muchísimas gracias, doctor Michel. Muchísimas gracias. Buen día. Estamos en esta hermosa parroquia de la Encarnación, acá con el padre Diego Sáenz. Él es el postulador de la causa del Monseñor Pedro Shaw. ¿Cómo está? ¿Cómo le va, padre? Muchas gracias por su bienvenida. Bienvenido también acá. Muy encantado de estar acá con ustedes en el Paraguay, en este día de hoy con mayor motivo, ¿no? Que estamos abriendo la causa de beatificación y canonización del Paipucú. Aquí nosotros todos contentos nos sentimos iglesia. Este programa se llama Iglesia Peregrina. Y estamos todos unidos en oración, también emocionados porque tenemos hoy la primera sesión de todo lo que va a ser el proceso de la causa, totalmente ya preparado para iniciar, ¿verdad? Todo lo que es el trabajo histórico, ¿verdad? Y luego para pasar a la fase romana. Pero bueno, estamos muy contentos con ustedes y muchas felicidades desde ya. Nosotros, los Oblatos de María Inmaculada, muy contentos de ver a un hermano nuestro ya también avanzando hacia los altares. Esperemos que la causa llegue a buen fin, es decir, que lo veamos algún día pronto beatificado y canonizado también al Paipucú. Así es. ¿Qué usted le puede transmitir a la teleaudiencia de Ñan de Yarañé sobre la vida de él? ¿Qué tenemos que saber de él, del Monseñor Pedro? De saber de él, tenemos que saber que aunque él nació en Bélgica, él fue paraguayo y chaqueño de corazón. La gente decía de él que es uno de nosotros, es tan paraguayo como el más de los paraguayos, tan chaqueño como el mayor de los chaqueños. Y él amaba al pueblo, aprendió las distintas lenguas. La gente dice que el guaraní lo hablaba como si fuera su propia lengua. Qué bueno. Estuvo muchos años, tanto en el Bajo Chaco, Puerto Elsa, por ejemplo, como ya en la zona de Mariscal, cuando lo hicieron obispo del Pilcomayo. Y amó al pueblo y quiso dejar para el pueblo grandes obras que pudieran servirles. La radio Paipucú no se llama así por casualidad, fue su sueño establecer medios de comunicación, como ahora, ¿verdad?, tenemos la televisión, medios de comunicación que puedan llevar el mensaje del Evangelio a todas partes, porque como sabemos había en el Chaco lugares donde no había padres, ¿no? Y no había sitios donde pudieran reunirse en iglesia, en comunidad. La escuela Paipucú tampoco se llama escuela Paipucú por casualidad, fue su obra, fue su creación. Él quiso fundar allá una escuela para poder educar a tantos muchachos de las estancias que no tenían sitio donde poder educarse. Así que su legado es impresionante, merece la pena ser conocido. Qué bueno. Entonces, un mensaje que usted quiera dar a conocer hoy a nuestra teleaudiencia. Bueno, Pedro Shaw le llamaban Paipucú no por casualidad. La gente normalmente cuando me mira a mí dicen, usted también es Paipucú, pero él era todavía incluso un poquito más alto que yo. De ahí su nombre, pero sobre todo imponía, digamos, respeto profundo, veneración, impresión del corazón por la rectitud de vida que él tenía. No era solo la rectitud de altura física, sino la rectitud moral, ¿no? Contaban muchos muchachos que lo conocieron cuando eran muchachos, ahora ya son adultos, que solo con verlo querían ser mejores, querían vivir mejor, ¿no? Querían acercarse más a Dios. Y su signo
es esta cruz que tenemos aquí. Es el signo que llevamos los oblatos de María Inmaculada. Yo, por ejemplo, llevo la versión pequeñita acá, pero esta es la versión pequeñita. La grande, la verdadera, es esta dimensión que tenemos acá, también grande, y esta cruz tiene una historia muy bonita. Paipucú inventaba medios para llegar a la gente. Entre otras cosas, se inventó un cachapé flotante para poder atravesar ríos, navegar ríos y luego ya salir a la ruta, ¿no? En una de estas veces que intentó visitar a la gente cruzando los ríos, se le cayó la cruz. Esta cruz que normalmente llevamos al pecho, a la cintura, sí, cuando vestimos la sotana, se le cayó al río y no fue capaz de encontrarla. Esta cruz la recibimos el día que hacemos nuestros votos perpetuos, que nos consagramos definitivamente a Dios. Tuvo que pedir él, al superior general de los oblatos, una nueva cruz y recibió una nueva cruz. Pero al cabo de unos años, cuando hubo un tiempito un poco como de sequía y el río decreció, encontraron la cruz de Paipucú. Y es esta que tenemos acá, por eso la vemos un poco ya gastada de haber estado años en el fondo del río y entre el lodo. Es la cruz que él llevaba en sus viajes misioneros, cuando atravesaba ríos, cuando caminaba por los caminos polvorientos para intentar estar con la gente, ¿no? Y por eso hoy se ha convertido en un signo. Vamos a comenzar a partir de mañana una peregrinación de la cruz que va a ir pasando por las distintas parroquias y puestos de misión por donde Paipucú anduvo en vida, ¿no? Mañana comienza esta peregrinación de la cruz de Paipucú. Amen a Paipucú porque él les ama a ustedes. Recen a Paipucú porque él reza por ustedes. Sí. Encomienden sus necesidades e interésense por su vida porque merece ser conocida, y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, queridísimo Padre, y bienvenido, y que siempre esté con nosotros, y realmente ponemos a disposición lo que es la comunicación del canal Ñande Yarañé. Muchas gracias. Sí, sí. Gracias a ustedes. Gracias. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina.